PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Es mejor estar preparado para algo que nunca va a suceder a que suceda algo para lo que nunca nos hemos preparado. Soy argentina. Nací en una familia de españoles inmigrantes, lo cual nos signó en la cultura de la posguerra civil española y el ahorro y el trabajo y la dedicación. Soy casada, tengo 2 hijos ya grandes, una licenciada en higiene y seguridad y otro administrador de empresas. Me dedico a la toxicología, soy médica. Mi primera especialidad fue la psiquiatría, así que empecé con la salud mental y después con el tratamiento de los consumos problemáticos de sustancias. Eso me llevó a estudiar toxicología para entender a mis pacientes en los que no sabía si los problemas de salud mental que tenían era por las sustancias que consumían o por alguna enfermedad de base que los había llevado a consumir sustancias. Y me enamoré de la toxicología y atendí durante 15 años en el Centro Nacional de Intoxicaciones. Y después de ver muchos pacientes intoxicados y de pensar que esos pacientes intoxicados nos estaban diciendo que había mucho que hacer en materia de prevención y de salud pública, me fui al Ministerio de Salud y armamos el Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones y la Red Argentina de Toxicología, y nos conectamos con Latinoamérica y armamos la Red de Toxicología de América Latina y el Caribe, y eso también me vinculó con la toxicología laboral y la toxicología ambiental, porque el programa de prevención y control de las intoxicaciones en el Ministerio de Salud es un programa que está dentro del Departamento de Salud Ambiental, dentro de lo que era la Dirección Nacional de Determinantes de la Salud. Entonces había una visión importante de todos aquellos factores del ambiente de trabajo y del ambiente general que determinaban los problemas de salud y más concretamente las intoxicaciones ambientales y laborales. Y llegué a la toxicología laboral y soy profesora de toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires para el pregrado y para el posgrado, y en varios posgrados de higiene y seguridad en el trabajo, donde me ocupo de dar la materia de toxicología laboral, y eso me conectó con la realidad de los ingenieros y los licenciados en higiene y seguridad, y el asesoramiento también de empresas que necesitan, digamos, ¿no? La comprensión de, bueno, de los accidentes, de las intoxicaciones agudas como accidentes laborales, o de las intoxicaciones crónicas como enfermedades profesionales.
Las intoxicaciones son algo que ocurren todos los días, muy frecuentemente, en todos los ámbitos, en el hogar, en la escuela, en el lugar de trabajo. Y si hay una intoxicación frecuente es la intoxicación con monóxido de carbono, por ejemplo. Yo recuerdo una enfermera que trabajaba conmigo en la guardia del hospital, que un día viene con el esposo, los hijos, su mamá, todos con dolor de cabeza, con vómitos, con la mamá con dolor en el pecho, y eso era, digamos, para cualquier médico toxicólogo y cualquier médico emergentólogo con alguna experiencia y algún conocimiento de la toxicología, una intoxicación por monóxido de carbono cuando ocurre en el invierno. Y la enfermera vino diciendo, nos intoxicamos comiendo salchichas. Y le dijimos, mira, esto podrían no ser las salchichas, pensemos en una intoxicación por monóxido de carbono. No, 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 en mi casa no hay ninguna fuente que pueda llegar a producir monóxido de carbono. Ella había atendido pacientes intoxicados con monóxido de carbono con nosotros. Y tuvimos que hacer los análisis, se le midió la carboxiemoglobina en sangre, se encontró que tenía carboxiemoglobina en sangre, su mamá internada en terapia intensiva porque en realidad estaba cursando un infarto, porque digamos, la intoxicación por monóxido de carbono produce un deterioro de la función miocárdica por la falta de oxígeno. Y entonces el esposo fue a la casa a ver y encontró que el caño de escape de los gases del calefón, del calentador de agua, estaba tapado con caracoles, ¿no? Caracoles que ya habían hecho un tapón tan importante que los gases de combustión se acumularon adentro de la cocina. Claro, todos habían comido juntos en la cocina, en invierno, con las ventanas cerradas, se había acumulado el gas, pero la realidad es que, digamos, el paciente llegó diciendo, me intoxiqué con salchichas. Y tuvimos de estos montones de casos, todos los años algún caso que venía de 3 unidades asistenciales diferentes, donde le habían dado algo para los vómitos, le habían dado algo para el dolor de cabeza, digamos, habían pensado que habían tenido otra causa, como por ejemplo algún alimento, y esto era una intoxicación por monóxido de carbono. Estas intoxicaciones se ven mucho en el ambiente laboral, en todos los lugares donde hay motores de combustión interna, y entonces me refiero a la importancia digamos, de por ahí encontrar, digamos, cuáles son las historias que cada uno tiene, porque recuerdo clases donde un alumno decía, entonces, esa paciente que yo fui a buscar a la casa, que la diagnosticamos como un accidente cerebrovascular, esa pantallita infrarroja con la que calefaccionaba, era realmente la fuente de su cuadro clínico, ¿no? Entonces, digo, podemos encontrar casos en la historia de cada uno que nos permiten mostrar la importancia de la toxicología. Recuerdo en una oportunidad que me llamaron de una fábrica porque todos los trabajadores del sector de mantenimiento de cubas electrolíticas estaban con una baja laboral, ya que en el último control periódico que se había hecho, los valores del biomarcador de exposición que se había medido en la orina estaban por encima de los valores tolerables, y esto no era la primera vez que ocurría, entonces la aseguradora dictaminó que esos trabajadores tenían que permanecer durante 15 días fuera del lugar de trabajo y volver a ser evaluados. Entonces, digamos, me pidieron que los ayudara a identificar, digamos, qué es lo que mejor podían hacer para solucionar las cuestiones de medio ambiente de trabajo y condiciones de trabajo. Y claro, hablando con cada uno de los servicios, la gente del servicio de higiene y seguridad hacía todo bien, la gente de producción hacía todo bien, la gente de mantenimiento hacía todo bien, el servicio médico nunca había percibido que había algún problema de salud.
Y frente a esa situación, digamos, lo que propuse y lo que hicimos fue ir con todos, con representantes de todos estos servicios, a recorrer los sectores de la empresa donde podía haber exposición al agente químico, y encontramos que el lugar de la limpieza de cubas, por ejemplo, tenía sobre la mesada galletas y el equipo de mate. Ustedes saben que, bueno, en Argentina como en Uruguay tomamos mucho mate, esta infusión que se toma en la calabaza con una bombilla y con agua caliente, y estos implementos estaban en un lugar donde estaba presente el contaminante y se sabía que estaba presente el contaminante. Con un detector que había para medir mercurio, pudimos encontrar mercurio en el fondo del lavarropas, de la lavandería, donde la gente lavaba la ropa de trabajo de todos los empleados, y la ropa se reexponía al mercurio en el lugar del lavado, con lo cual le estaban entregando ropa con mercurio, y el mercurio siempre se pensaba que se inhalaba, que ingresaba por la vía respiratoria, y se sabe que también ingresa por la vía cutánea, y encontramos hasta mercurio en los cigarrillos de los trabajadores que fumaban y tenían los cigarrillos colocados en el bolsillo de sus prendas de trabajo. Y así como esto, bueno, encontramos algunas otras cuestiones para resolver, y fue importante porque a partir de estos resultados, digamos, y sabiendo que teníamos resultados de laboratorio que medían de manera objetiva que esos trabajadores estaban expuestos de manera indebida, intolerable, a concentraciones por encima de las permisibles, digamos, hubo que hacer esta puesta en común de evidencias para resolver, y bueno, de hecho se resolvieron, y bueno, después dejó de usarse mercurio en la planta porque hay otras tecnologías más limpias, digamos, hoy para la electrólisis. Pero me parece muy importante destacar, digamos, la necesidad del trabajo cooperativo entre los servicios médicos, los servicios de higiene y seguridad, los servicios de control ambiental y el equipo de producción, que es el que en general está más involucrado en la exposición a estos productos, ¿no? El padre de la medicina del trabajo decía que buscáramos en la ocupación de nuestros pacientes el origen de su enfermedad. Y hoy, más que hace 400 años, cuando Ramazzini lo dijo, la gran cantidad de productos químicos que están presentes en cualquier ambiente de trabajo, tanto en la petroquímica, en la farmoquímica, como en los lugares donde se tiene que hacer la limpieza de un hogar, de un restaurante, de un hotel o de una escuela, los productos químicos están presentes, y poder prevenir las intoxicaciones, poder diagnosticarlas adecuadamente, poder detectar en manera oportuna que está ocurriendo una exposición que puede llevar a un efecto dañino sobre la salud, hace necesario que los médicos, los farmacéuticos, los bioquímicos, los ingenieros, los prevencionistas, los higienistas estudien toxicología y formemos más toxicólogos para llenar los centros de intoxicaciones, formar centros de intoxicaciones, centros de toxicología laboral, de asesoramiento y de información sobre los peligros químicos tóxicos, que para todos va a ser algo de muchísimo beneficio.